Hola chicos, muy buenos días. Les doy la bienvenida a nuestra segunda sesión de la semana 1 de contingencia de nuestro curso de Matemáticas 2. Antes de continuar, te recomiendo que vayas por tu cuaderno y tomes las notas de acuerdo a las recomendaciones que te di en la última sesión. El tema que vamos a ver el día de hoy es un tema que para la mayoría seguro es muy nuevo. Entonces necesito que presten toda su atención. Recuerden que el video lo van a poder regresar cuantas veces sea necesario. Entonces no se estresen. Lo primero que voy a necesitar para cubrir este nuevo tema es un recordatorio de lo que era un ángulo. Entonces vamos a recordar que era un ángulo. Primero vamos a hacer un dibujito. Les puedo poner yo dos rectas así. ¿Y qué decíamos que era el ángulo? A ver si lo recuerdan. Traten de recordar un poco antes de que les diga la respuesta. Muy bien. Fíjense, el ángulo habíamos dicho que era la apertura que hay entre dos rectas. Vamos a escribir eso. Vamos a escribirlo, eso ya lo sabíamos, pero es parte de nuestro recordatorio. Entonces vamos a escribir, recordemos que el ángulo es la apertura entre dos rectas. También recordemos que estos ángulos nosotros los íbamos a indicar, pues sí, básicamente con letras griegas. Habíamos dicho que nos íbamos a valer de la letra alfa, la letra beta, gamma, teta, tau, etcétera. Y siempre que viéramos este tipo de letras griegas nos íbamos a estar refiriendo a ángulos. Por ejemplo, a este ángulo yo le podré llamar el ángulo teta. Y bueno, la medida que hemos usado hasta el momento nosotros para medir ángulos son los grados. Quiero que pongas a pensar un momentito qué son los grados. Para los que fueron conmigo, nosotros para poder definir los grados hacíamos un dibujito que era básicamente una circunferencia y decíamos, esa circunferencia cuyo centro está aquí, la voy a dividir en un montón de partes. La voy a dividir en pedacitos y así me voy a seguir con toda la circunferencia. Y entonces decíamos, esta circunferencia se divide en 360 pedacitos o 360 grados. Y decíamos, un solo grado pues sería la separación entre dos pedacitos. Por ejemplo, aquí les pongo uno de los pedacitos, por acá les pongo el otro de los pedacitos, y esta apertura que tengo por acá es lo que nosotros dijimos que era un grado. Obviamente entonces 2 grados pues sería la separación entre dos pedacitos que no estén adyacentes y etcétera. Y entonces la circunferencia tenía 360 grados. Entonces vamos a escribirlo. La circunferencia cubre un ángulo de 360 grados. Luego nosotros nos deshacíamos de la circunferencia y simplemente poníamos una recta de esta manera y decíamos, bueno, pues el ángulo de 360 grados se cubre de esta manera y ahí yo tengo 360 grados. También hay algunos otros ángulos que cabe destacar, algunos ángulos notables, como los siguientes. Si nosotros, en vez de darle la vuelta completa a la circunferencia, le damos simplemente media vuelta, pues ya no voy a tener los 360 grados iniciales, sino solo la mitad, es decir, 180 grados. Este es un ángulo típico que estuvimos utilizando mucho al principio en nuestros problemas de ángulos. ¿Qué otro ángulo típico usamos? Seguro recordarán que este ángulo era muy típico, que nosotros lo marcábamos con un cuadrito
Decíamos, siempre que ese ángulo se marque con un cuadrito, es porque es un ángulo de 90 grados. Y estos serían como los ángulos típicos. El de 360, la mitad de 360 es 180, y la mitad de 180, que es este, es de 90. Podríamos agregar, si ustedes quieren, también el ángulo de 45, que sería la mitad que el del ángulo de 90. Ese también es un ángulo importante. Entonces vamos a marcarlo así. Este ángulo es de 45 grados. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros trazáramos la circunferencia y nosotros contáramos el número de marquitas que hay del total de las 360, pues nosotros aquí contaríamos las 45 marquitas, ¿verdad? No pierdan de vista eso. Esa es la forma en cómo definimos los grados. Pero resulta que los grados no son la única manera en la que nosotros medimos ángulos. Hay otras maneras. Es algo similar a cuando nosotros podemos medir longitudes por medio de, digamos, los metros, pero también podemos medir las longitudes por medio quizá de yardas, que son unidades del sistema inglés, o también podemos medir longitudes por medio de pies, que también es otra unidad del sistema inglés. Hay muchas maneras de medir una misma cosa. Entonces, lo que ahorita nos va a importar es definir otra forma de medir los ángulos. Y esa otra forma de medir ángulos es lo que nosotros vamos a llamar los radianes. Y vamos a escribir un poquito qué son los radianes y ahorita les explico de qué va la cosa. Entonces aprovechen para escribir en su cuaderno, por favor. Vamos a escribir un radián. Es el ángulo que se forma al extender el radio de una circunferencia sobre esta. Fíjense, a lo mejor ahorita la definición del radián no les hace demasiado sentido, pero con el dibujito van a ver que lo van a entender. Entonces comenzamos dibujando una circunferencia. Aquí tengo mi circunferencia. Y entonces el radio, recordemos que es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia, desde el centro del círculo hasta cualquier parte de la circunferencia. Las voy a remarcar aquí en rojo. Esta distancia que estoy marcando aquí, esta distancia es el radio. Lo que me dice mi definición de radián es que tengo que extender el radio sobre la circunferencia. Imagínense que este radio que acabo de pintar en rojo es un hilo, y ese hilo yo lo puedo extender con la circunferencia. Lo puedo extender, por ejemplo, para que quede de la siguiente manera. Algo así. El hilo mide lo mismo, el hilo no se puede extender. Entonces lo único que hago es colocarlo sobre la circunferencia. Y entonces resulta que se forma un ángulo. Se forma el ángulo entre estas dos rectas. A ese ángulo que nosotros tenemos aquí, que le vamos a llamar teta porque los ángulos los indicamos con letras griegas, es lo que yo voy a llamar un radián. Eso es un radián. Nosotros simplemente extendimos lo que era el radio de la circunferencia sobre la circunferencia. Por eso se llama radián de radio. El radio se extiende sobre la circunferencia. Ahora, quizá a ustedes les parece un poco rara la forma de definir el radián, pero fíjense que es totalmente ¿cómo llamarlo? Es totalmente conveniente. Nosotros podríamos dibujar, por ejemplo, una circunferencia más pequeñita, y quiero que se den cuenta que para esa circunferencia más pequeñita, su radio es más pequeñito. Se los estoy marcando aquí. Pero, y si yo extiendo ese radio
sobre la circunferencia, se va a formar exactamente el mismo ángulo. Es decir, no importa el tamaño de la circunferencia. Si quieren, vamos a escribirlo. Esa es una observación bien importante. Entonces, no importa el tamaño de la circunferencia. Por eso el radián está muy bien definido. Entonces, te tomas cualquier circunferencia, te tomas el radio, que lo mides con un hilo y lo extiendes sobre la circunferencia, y el ángulo que se formó es un radián. Ahora bien, resulta que saber lo que mide un radián así gráficamente no ayuda demasiado. Entonces a nosotros nos gustaría saber cuántas veces cabe este radián que les acabo de marcar, ya sea este en rojo o este azul, sobre su circunferencia. Fíjense, la pregunta que nos estamos haciendo es la siguiente. Tengo mi circunferencia de esta manera y entonces trazo el radio de la circunferencia que va desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Lo convierto en un hilo y lo extiendo sobre la circunferencia. Y entonces el ángulo que se abre aquí, habíamos dicho que era un radián. La pregunta es, si ese hilo lo vuelvo a unir por acá, y lo vuelvo a unir por acá, y sigo el proceso varias veces, la pregunta es, ¿cuántas veces puedo yo colocar el hilo sobre la circunferencia? Para los que van conmigo, nosotros hace poquito discutimos lo que era el valor pi. Nosotros lo que vimos era que el valor de pi era tomar un diámetro de esta manera y ese diámetro se extendía sobre la circunferencia. Y habíamos visto que si yo extendía ese diámetro sobre la circunferencia, que se fijan es muy parecido a lo que se hace con el radián, solamente que ahora es el diámetro, se extendía una vez, dos veces, tres veces y un pedacito. Ese pedacito es el famoso punto 1416. Habíamos dicho que el diámetro es el número de veces que cabe, que el valor de pi es el número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. Si quieren vamos a escribirlo, aunque los que ya fueron conmigo ya lo tienen. Pi es el número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. Ahí está. Ese es el valor. Eso es lo que es pi. ¿Por qué? Porque el diámetro, si se dan cuenta, lo enredé en la circunferencia y cupo una vez, dos veces, tres veces, y este pedacito es punto 1416. Entonces, por eso se dice que pi vale aproximadamente 3.1416. Muy bien. La pregunta es, si el diámetro cabe 3.1416 veces en la circunferencia, el radio, que es simplemente la mitad del diámetro, ¿cuántas veces cabrá? No sé si lo alcanzan a ver, pero resulta que si el diámetro cabe 3.1416 veces en la circunferencia, entonces el radio, como mide la mitad del diámetro, ¿verdad? Cabe más veces. De hecho, cabe el doble.
Entonces vamos a escribir, entonces el radio cabe el doble de veces, es decir, aproximadamente 6.28 veces, que es lo mismo que 2pi, ¿verdad? Entonces vamos a decir, por lo tanto, el radio cabe 2pi veces en la circunferencia. Es decir, la circunferencia, si yo empiezo a extender mi radio, se los voy a marcar de un color, por ejemplo, no sé, de este color magentita. Lo extiendo una vez, luego lo vuelvo a extender y se extiende 2 veces. Lo vuelvo a extender y van 3 veces. 3 veces. Luego lo vuelvo a extender y van 4 veces. Luego lo vuelvo a extender y van 5 veces. Lo vuelvo a extender y son 6 veces. Entonces, resulta que aquí me faltó un pedazo, que es el 0.28. Es decir, cabe 2 veces. Entonces nosotros vamos a decir que una circunferencia, como le cabe 2pi veces el radio, que son las 6.28 veces, decimos que la circunferencia cubre un ángulo de 2pi radianes. Entonces vamos a escribir. Decimos que la circunferencia cubre un ángulo de 2pi radianes. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el radián es un radio extendido en la circunferencia. Entonces, si cabe el doble que el diámetro, que es 6.28, eso es 2pi veces, ¿verdad? Y esto nos ayuda ahora sí muy bien a medir ángulos típicos. Por ejemplo, empezamos diciendo que este ángulo típico medía 360 grados, pero es totalmente equivalente a la vuelta completa, que son 2pi radianes. Entonces 360 grados equivale a los 2pi radianes. De aquí puedo decir, bueno, a ver, entonces, ¿qué pasa si yo tengo media vuelta? Así. Entonces yo voy a decir, bueno, pues esos son 180 grados, que mide aproximadamente, pues la mitad de 2pi. Y la mitad de 2pi, piénsalo un momentito, pues es 2pi entre 2. Se simplemente 2 entre 2, 1 por pi, pi. Entonces, 180 grados es lo mismo que pi radianes. Y así uno se puede seguir. Entonces, el problema típico que yo te voy a preguntar es que tú me hagas una conversión de grados a radianes o de radianes a grados. Y para eso, lo único que tienes que recordar es alguna de las equivalencias. Nosotros tenemos dos equivalencias posibles. Esta en la que 360 grados se corresponde con 2pi, o la de que 180 grados se corresponde con pi. Yo, en lo personal, me gusta más esta porque es más sencillo en las cuentas. Vamos a hacer algunos ejemplitos. Entonces, si hasta ahorita sientes que te atoraste en alguna parte del video, te recomiendo que lo regreses. Pero ahorita la idea así muy amplia es que quiero que entiendas que 180 grados es lo mismo que pi radianes, o 360 grados son 2pi radianes. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para hacer conversiones entre medidas angulares. Vamos a hacer un ejemplito de cómo podríamos trabajar con esto. Nosotros nos gustaría convertir
30 grados a radianes. Fíjate que lo vamos a hacer bien sencillo, con nuestro conocimiento que ya tenemos de proporciones y de razones. Nosotros vamos a escribir como una razón alguna de nuestras equivalencias. Por ejemplo, que pi es equivalente a 180 grados. Entonces vamos a decir, pi es equivalente a 180 grados. Yo me pregunto, 30 grados, ¿qué ángulo en radianes será? Yo sé que son radianes porque de este lado yo tengo pi. Siempre que ustedes tengan una medida angular que involucre a pi, eso seguramente está en radianes. Entonces, nosotros, si se fijan, estamos estableciendo una proporción en la que estamos diciendo, como pi radianes equivale a 180 grados, a mí me gustaría saber x radianes que voy a encontrar es equivalente a 30 grados. Es un problema de proporciones como los que veíamos en los triángulos semejantes. Entonces de aquí, pues ya simplemente hago mi despeje. Decimos, ¿quién me está estorbando para dejar a mi x solita? El 30. Entonces multiplico por 30 grados y lo que hacemos de un lado, lo hacemos del otro, porque es el principio de las ecuaciones. 30 entre 30 da 1, por x me queda x de un lado. Del lado izquierdo simplemente me queda 30 entre 1. Y hacemos que la multiplicación de fracciones es directa, entonces 30 por pi me da 30 pi y 1 por 180 es 180. Y ya quitamos los grados. Entonces nosotros podemos simplificar esa fracción. Podemos dividir entre 10 arriba y abajo, sacar lo que se llama la décima. Si yo divido entre 10 arriba, me va a dar 3. Entonces arriba me queda 3pi. Si yo divido entre 10 abajo, eso me va a dar 18. Resulta que tanto el 3 como el 18 tienen tercia. Puedo simplificar de nuevo. Decimos, la tercia de 13 es 1 por pi, pi. La tercia de 18 es 6. Entonces ya encontramos el valor de x porque esta fracción ya no se puede simplificar. Entonces decimos x es igual a pi sextos. O sea, decimos que, por lo tanto, los 30 grados que teníamos equivalen a pi sextos radianes. Y la palabra radianes casi nunca se agrega. Cuando ustedes digan pi sextos, uno va a entender que ya son radianes porque ya llevan el número pi ahí involucrado. Vamos a hacer otro ejemplo para que esto quede clarísimo. Vamos a convertir 45 grados a radianes. Entonces, vamos a escribir primero una equivalencia que sí yo conozco. ¿Qué equivalencia conozco? ¿La de arriba o la de abajo? Cualquiera de estas dos. Nosotros vamos a tratar de usar la de abajo. Entonces yo sé que pi radianes equivale a 180 grados. Y lo escribo como una razón. Pi radianes equivale a 180 grados. La razón equivalente que tengo que escribir, tengo que poner los grados en la posición del denominador, porque del lado izquierdo tengo los grados en el denominador. Entonces del lado derecho también voy a poner grados, es decir, los 45. Y mi incógnita la voy a poner en el numerador. Ya que los puse de esta manera, una vez más, pues esto es un problema de proporciones, donde simplemente tengo que despejar a la x. ¿Quién me está estorbando para dejar a la x solita? Pues el 45 grados. ¿Cómo lo quito? Multiplicando por 45 grados, y lo que hago de un lado, lo hago del otro. 45 grados arriba entre 45 grados abajo da 1, y 1 por x nos da simplemente x. Del lado izquierdo tengo una multiplicación de fracciones.
para poderla hacer, ponemos un 1 debajo del 45 y la hacemos directa. 45 por pi da 45 pi y 1 por 180 da 180. Resulta que tanto 45 como 180 tienen quinta. Entonces, la quinta de 45 resulta que es 9, porque 9 por 5 es 45. Entonces ponemos 9, el pi lo copio, y la quinta de 180 resulta que es 20. Perdonen. La quinta de 180 es... Permítanme un segundito. Es 36, aquí me equivoqué. La quinta de 180 son 36. Disculpen este error técnico. La quinta de 45 es 9 porque 9 por 5 es 45. Y la quinta de 180 es 36 porque 36 por 5 es 180. Aquí puedo darme cuenta que tanto 9 como 36 tienen tercia. Entonces sacamos la tercia. Vamos a sacar la tercia de 9, que es 3. Me queda 3 pi arriba. Y la tercia de 36 es 12. Y eso es x. Esta fracción se puede simplificar nuevamente. La tercia de 3 vale 1, que por pi da pi. Y la tercia de 12 es 4. Entonces ya encontré que x vale pi cuartos. Ya no se puede simplificar más. Por lo tanto, 45 grados, que fue el valor con el que comenzamos, que fue el valor que metimos aquí para escribir nuestras proporciones, son equivalentes a pi cuartos. Una vez más, ya no es necesario agregar la palabra radianes porque el número ya incluye pi. Pero vamos a ponerlo. Ya no se pone, pero quiero que recuerden que estamos encontrando ahorita lo que son los radianes. Muy bien. Vamos ahora a hacer una conversión. Ahora no vamos a convertir de grados a radianes. Ahora vamos a convertir de radianes a grados. Entonces vamos a escribir el siguiente ejemplo. Vamos a escribir ejemplo. Convertir 3 pi medios. Sabemos que son radianes porque llevan la letra pi. Pero lo voy a escribir de todas formas a grados. Entonces, ¿qué voy a tener? Para poder hacer esta conversión, una vez más, tengo que escribir siempre una equivalencia que yo sí me sepa. ¿Cuál equivalencia no sabemos? Pues las equivalencias que teníamos aquí arriba. La de que 360 es 2pi o la que 180 es pi. Me voy a quedar con esta. 180 equivale a pi, que es la que habíamos manejado. Entonces, como 180 equivale a pi, pues puedo decir pi radianes equivale a 180 grados, así como nosotros ahorita queremos colocar esta cantidad que está en radianes en el lugar adecuado. ¿Dónde lo tendremos que colocar? ¿En el numerador o en el denominador? Yo no lo puedo colocar en el denominador porque en el denominador yo tengo grados. Lo tengo que colocar en el numerador. Entonces vamos a colocar 3 pi medios. Y en el denominador, pues vamos a poner nuestra incógnita. Porque ahora yo quiero conocer los grados. Entonces, para hacer este despeje, los que fueron conmigo recordarán que nosotros nunca queremos la variable en el denominador. ¿Cómo se quitaba del denominador? Pues multiplicando por ella. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. De tal manera que x entre x se tachan porque dan 1. Y del lado izquierdo entonces simplemente me quedó x por pi es pi x entre 1 por 180, 180. Y del lado derecho, como los unos ya los taché, simplemente me quedó el 3pi entre 2. Y luego decimos, nos fijamos del lado izquierdo
y decimos, ¿quién me está estorbando para quitar a mi x? Me está estorbando tanto el pi como el 180 y los dos forman el coeficiente de x. Y recordemos que eso se quita con multiplicación o división, que se sintetiza en poner un punto y una línea. Y entonces arriba ponemos 180 para que con 180 abajo me dé 1 y abajo ponemos pi. Lo que hago de un lado lo hago del otro, entonces multiplico por 180 entre pi. De tal suerte que el pi arriba con el pi abajo da 1, 180 con 180 da 1 por x, x. Del lado derecho quiero que te des cuenta que la pi arriba y la pi abajo las puedo tachar porque también dan 1. Entonces me quedó 3 medios por 180 enteros. Aquí quiero que te acuerdes de lo que te he enseñado. ¿Qué te he enseñado? Que yo antes de proceder con la multiplicación puedo reagrupar para tratar de simplificar. A mí me conviene agrupar el 180 con el 2 y el 3 con el 1. ¿Por qué? Pues porque 180 entre 2 es división exacta, da 90. Entonces x es igual a 90 por 3, o sea, x es igual a 270 grados. Ya encontré entonces que el valor con el que comencé de 3 pi medio radianes equivale a 270 grados. Tan sencillo como eso. Y vamos a concluir. Por lo tanto, los 3 pi medios radianes equivale a 270 grados. Y ya acabé. No me gustaría que te perdieras en el álgebra. El álgebra es lo de menos. Estos problemas de razones y proporciones ya los estudiamos en algún momento. Y si fuiste conmigo, si eres alumno de Roberto, pues quizá los dos tenemos formas diferentes de resolver esta ecuación, pero simplemente haz lo que te enseñamos, ya sea que hayas llevado conmigo o que estés llevando con Roberto. Es simplemente quitar la x de aquí mediante el despeje adecuado. Vamos a hacer un ejercicio para acabar y vamos a hacer la siguiente conversión. Vamos a escribir ejemplo, convertir 3 pi cuartos radianes, ya no voy a escribir la palabra radianes, a grados. ¿Cómo sabemos que son radianes? Porque esto lleva el número pi, por eso sabemos que son radianes. Entonces, ¿cómo comenzábamos? Verifica tantito sus apuntes antes de que te lo diga. Se comenzaba escribiendo una equivalencia que yo sí conozco. ¿Qué equivalencia conozco? Esta que ya te regresé varias veces. Yo sé que 180 grados es pi radianes. Entonces vamos a escribir esa equivalencia. Yo sé que 180 grados es pi radianes. Si te fijas, ahora la escribí al revés. Anteriormente yo te había escrito el pi arriba y los grados abajo. Pero no importa. Siempre y cuando en la igualdad equivalente tú escribas arriba y abajo las cantidades adecuadas siempre. Date cuenta que nosotros desconocemos los grados, entonces esa es nuestra incógnita. ¿Dónde la voy a poner? ¿Arriba o abajo? Pues me doy cuenta que aquí quise escribir 180 grados arriba, pues entonces tengo que poner x grados arriba. ¿Dónde voy a escribir mi fracción? La vamos a escribir abajo. Vamos a escribir 3pi sobre 4. De esta manera. Y hacemos nuestro despeje. Como lo pensábamos, decíamos, ¿quién me está estorbando para dejar a mi variable solita? Me está estorbando este número. ¿Cómo lo quito? Pues multiplicando por ese número. Porque si está abajo, lo pongo arriba. Y lo que hago de un lado, lo hago del otro. Entonces, como tengo 3 pi cuartos arriba y 3 pi cuartos abajo, los puedo tachar porque dan 1 y me queda x del lado derecho. Del lado izquierdo me quedó 3pi por 180 entre 4pi. Como tengo pi arriba y abajo, ¿qué crees que vamos a poder hacer? Efectivamente, vamos a cancelar. Entonces cancelo arriba y abajo porque dan 1.
y me queda 3 por 180 entre 4. Ahora bien, ese 4 a mí me conviene agruparlo con el 180, porque la división es exacta. Entonces puedo escribir 3 por 180 entre 4, ese es el valor de x. Y resulta que si nosotros hacemos la división, 180 entre 4 es 45. Y ese es el valor de x. Finalmente, aquí hago la multiplicación. 3 por 45 son 135. Entonces tenemos que 135 grados es el valor de x que yo estoy buscando, que lo tengo aquí. Vamos a decir, por lo tanto, x es igual a 135 grados, que es equivalente a los radianes que teníamos por acá, que son 3 pi cuartos radianes. Por el momento vamos a terminar aquí. Espero que haya sido una exposición clara. Probablemente no es perfecto. Y si te quedan dudas, te quiero hacer 2 recomendaciones. Primero, regresa el video. Probablemente haya sido bastante material para la clase de hoy, pero lo puedes repetir. Entonces, repite el video cuantas veces necesites y no te me hagas bolas con los despejes. Los despejes son los que hemos hecho toda la vida. Acuérdate que el chiste es que la x no puede quedar abajo. Y acuérdate cómo se quitan los coeficientes, que se quitan con puntos y líneas. O por la manera en la que te haya enseñado Roberto. Por el momento me despido, chicos. Les deseo un excelente día y quedamos pendientes a cualquiera de sus dudas. Hasta luego.